no sé, no. Recuerdo de hacer el clic, me gusta y compartir la misa para hacer apostolado con nuestro prójimo, ya sean parientes o amigos, para también acercarlos a Dios. Como decíamos, estas lecturas nos hablan de el pastor y las ovejas, la imagen del pastor, que es el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, el pastor por excelencia. El Monsieur Jean Clark, comentando estas lecturas, él muestra cómo Dios hizo a todos los hombres dependientes unos de otros, y unos son más guías de otros y los otros hacen como que el papel de ovejas, pero a veces esas mismas ovejas son guías de otras ovejas, o también ese pastor se transforma en oveja de otro pastor. Por ejemplo, un profesor en un colegio, el profesor está enseñando a los alumnos, él hace las veces de pastor, los alumnos de oveja. Pero imaginemos que de pronto un alumno se destaca por su capacidad de entendimiento, capacidad de razonar, o su admiración hacia las cosas. Imagínense que la materia sea catecismo, hacia las cosas de Dios, que deja admirado al profesor. Bueno, ahí ese alumno, sin saberlo, pasa a ser guía, pasa a ser pastor de ese profesor que hasta hace poco era tan pastor de él. Entonces, continuamente estamos siendo nosotros ejemplos para otros, y con eso somos pastores para esos otros. Por eso es muy importante todas estas lecturas, no solo para aquellos que tienen una vocación específica de pastor, como todo religioso, o bueno, padre de familia, o bueno, como decíamos, un profesor, una persona que está a cargo de un grupo humano, sino que también los que son llevados también, ellos también en algún momento van a ser pastores, de alguna forma van a ser pastores de otros. Entonces, si vemos, por ejemplo, en el Evangelio, vemos, ya tenemos aquí una idea de lo que es un buen pastor. Acá es nuestro Señor Jesucristo. Dice, al regresar de su misión, que era la primera misión que Jesús le había dado a los apóstoles, se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Eso es un punto de acá, un punto importante. El pastor no debe ser una persona que da sus órdenes de forma temperamental, de forma intempestiva, sino que el pastor debe dar las órdenes, las directivas, fruto de un recogimiento, de una reflexión, fruto de un amor a Dios, y de ese amor a Dios, esa admiración a Dios, saca una directiva para su pastoreo. Si seguimos, dice, porque era tanta gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron. Esto es también otro punto, que las ovejas reconocen la voz del buen pastor. Es una gracia que hay en el pueblo fiel, que es el sentido de la fe, el sensus fidelium, en que el pueblo reconoce al buen pastor y que los está guiando hacia
la salvación, hacia el cielo. Y reconoce o tiene ciertas dudas con respecto al mal pastor, que lo deja continuamente en dudas o que tiene unas actitudes un poco extrañas, que la persona queda un poco a la espera de lo que puede salir de ese pastor. Luego dice, al desembarcar Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor. Entonces, el hecho de no tener un guía seguro hace que las ovejas o los que son guiados estén nerviosos, estén tensos. Imaginemos las personas que están en un barco, en que el barco de pronto entra a la deriva, pierde el timón y la tempestad lo zarandea para un lado y para el otro. Y las personas ven que el pastor no está, el capitán del barco no tiene capacidad como para enfrentar el temporal que está sucediendo. Y entonces todo el mundo queda tenso. Ahora, en otro caso, sí tiene un capitán seguro, un capitán que sabe leer las cartas, sabe leer la brújula, sabe manejarse por las estrellas, es seguro, es experimentado. Bueno, todos quedan tranquilos, todos quedan sosegados descansando en esa actitud, en esa capacidad, en ese buen manejo del capitán. Bueno, Jesús vio que ellos estaban a la deriva. A la deriva porque estaban en la sinagoga, que era la jerarquía religiosa de esa época, estaba dividida entre fariseos y saduceos, unos que no creían en la resurrección, que eran los saduceos, y no creían en determinados libros de la Biblia, otros los fariseos que cargaban al pueblo con cantidad de recomendaciones y de instrucciones, y ellos no cumplían, entonces daban mal ejemplo. Entonces la gente estaba como ovejas sin pastor, y por eso Jesús entra a pastorearlas, y las pastorea sobre todo para darles una unidad en torno a la verdad con B mayúscula. Y por eso en la segunda lectura de San Pablo a los cristianos de Éfeso muestran cómo Jesús hizo la unidad por medio de la cruz entre los judíos que lo siguieron y los gentiles, que ellos a través del apostolado de San Pablo se unieron al cristianismo. Y entonces Jesús, por medio de la cruz, hizo esa unión en torno a la verdadera fe. Si vemos el Salmo, vemos propiamente el buen pastor. Dice, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y el Salmo nos da esperanza también de que venga una época, una era de buenos pastores. Dice, tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Pastores santos que nos lleven al cielo. La primera lectura es al revés. Dice, ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal. Eso es mostrando cómo el pastor, cuando se apacienta a sí mismo y se olvida de las ovejas, es cuando las ovejas entran a la deriva. Y el pastor lo único que quiere es usufructuar del cargo que tiene, despreocupándose de la salvación de las ovejas. Entonces, todas estas lecturas nos muestran primero
una directiva para nosotros ser buenos pastores, hacer un examen de conciencia si nosotros estamos pastoreando bien, dando buen ejemplo a aquellos con los cuales nosotros convivimos en la familia, en el colegio, en la facultad, en el trabajo, en el campo, donde sea, donde nos movamos. Segundo, también nos da criterios para analizar si tenemos o estamos siendo guiados por buenos o malos pastores. Hay determinadas épocas históricas en que el pueblo debe discernir al respecto de los pastores. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen por todas las vocaciones religiosas, por toda nuestra fidelidad y nuestra fe al magisterio de la Iglesia, y para que siempre seamos proclamadores de la verdad con B mayúscula en todos los lugares y en todos los momentos, por más que en algunos momentos sea difícil ir a la verdad de Jesús, sea una cosa a contracorriente del mundo. Entonces pidamos esa gracia a la Santísima Virgen. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.